Que no me conocen, yo soy la doctora Rismary José Álvarez Cervén, médico cirujano, especialista en traumatología, en ortopedia y en cirugía artroscópica de reemplazo articular, también médico forense. El día de hoy me complace presentar a un colega y amigo, estudió conmigo traumatología en el Hospital General del Este, doctor Domingo Luciani, en Caracas. Especialista en cirugía y patologías de cadera, el doctor Gabriel Chacón, al cual, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola Riz, ¿qué tal? ¿Cómo Te estás? cedo la palabra para que te presentes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada, yo soy el doctor Gabriel Chacón y bueno, nada, también cirujano traumatólogo y especialista en caderas, sobre todo lo que es patología articular y osteomuscular de las caderas. Y bueno, nada, complacido por estar aquí y nada, vamos a empezar a ver si podemos ayudar un poquito a la gente que sufre hace tanto tiempo de las caderas y tiene Sí. problemas sobre todo en los trocánteres. Y bueno, que sepan un poco, descubran de qué viene todo esto, cuáles son sus causas y sobre todo cuál es el tratamiento más eficaz, ¿no? y el adecuado. Sí, sobre todo porque es una patología que es muy poca hablada pero a pesar de que es muy mal manejada, incluso por médicos generales, es muy frecuente en nuestras consultas precisamente por eso, porque es muy mal manejada. El paciente llega a medicina, a una consulta general, a medicina familiar y desde el principio, si se manejara de una buena manera, y si los médicos generales conocieran un poquito la fisiopatología y por qué se produce este tipo de alteraciones o algias en los pacientes, pues el paciente no llegaría incluso a nuestras manos, ¿no? Más o menos para comenzar a hablar que la trocanteritis son un conjunto de algias, de patologías dolorosas que son causadas por múltiples etiologías, por múltiples causas. Dentro de las cuales las más frecuentes es la bursitis, ¿ok? Bursitis, en medicina el término itis significa inflamación y bursitis es un proceso inflamatorio doloroso de las bursas. Las bursas son estructuras anatómicas o pequeñas bolsas sinoviales que contienen en su interior un líquido sinovial que es rico en ácido hialurónico, generalmente y están situadas alrededor de algunas articulaciones de nuestro cuerpo y funcionan más o menos como un sistema de amortiguamiento, disminuyendo la fricción no solamente entre los huesos, sino también entre hueso, músculo y tendones. Fíjense, aquí podemos ver que no solamente en la cadera tenemos bursas, sino que también hay bursas a nivel de la rodilla, del codo, del hombro y de la cadera como tal. También a nivel del calcáneo hay bursas, ¿no? Bursas para tratar de disminuir la fricción y amortiguar los diferentes mecanismos o movimientos que lleven una articulación. El término bursitis va a estar acompañado de un apellido en relación a la articulación que está afectada. Así, por ejemplo, bursitis trocantérica se engloba todas aquellas causas que producen una inflamación de las bolsas que se sitúan en la extremidad superior o proximal del fémur. Si vemos aquí, este es el fémur, que es la estructura ósea que se encuentra en el miembro inferior. Es una estructura bastante compleja. La cadera como tal, la articulación cosofemoral como tal, es una estructura bastante compleja debido a todas las inserciones musculares y tendinosas que allí hay gracias a que todas estas inserciones dan la estabilidad en la marcha. Aquí más o menos podemos ver que la bursa, gracias a que, como bien lo dije anteriormente, es una estructura que está llena de tejido o de líquido sinovial, está expuesta a sufrir de diferentes patologías, tanto infecciosas, patologías inflamatorias, y dentro de las inflamatorias podemos mencionar afecciones sistémicas, como por ejemplo, y como lo vamos a ver más adelante, en el caso de los pacientes con artritis reumatoidea, o en el caso de los pacientes que sufran algún traumatismo o que por algún u otro mecanismo la bursa esté apiñonada o esté aumentado la fricción entre los diferentes componentes, como ya lo vimos anteriormente, ¿no?
Aquí en esta imagen podemos ver que realmente la articulación costofemoral y la extremidad proximal del fémur es realmente una estructura bastante compleja por todas las inserciones musculares y tendinosas que allí convergen, ¿no? Y se describen más o menos 4 bursas a nivel de la extremidad superior del fémur, de las cuales 3 son constantes en todos los pacientes y una es inconstante. Quiere decir que puede ser que esté o que no esté esa bursa. Dentro de las 3 que son realmente constantes, esta bursa que es más o menos grande está situada entre el glúteo medio y glúteo mayor y su función es disminuir la fricción cuando el tendón del glúteo mayor y de esta que se llama, que esta estructura que está aquí, que pueden ver, que es la fascia lata, disminuir la fricción entre lo que es la inserción del glúteo mayor y de la fascia lata cuando pasan por encima del trocánter. Es una de las más importantes, puesto que es la que más da sintomatología dolorosa en los pacientes cuando están alterados todo lo que es la biomecánica de la articulación como tal. Ahora, ¿qué pacientes pueden presentar este tipo de patologías, de algias a nivel del trocánter? Lo pueden presentar todo tipo de pacientes, pacientes tanto activos como pacientes sedentarios, desde pacientes deportistas de alto impacto hasta pacientes que estén en su casa y sean amas de casa. Todos pacientes podemos presentar en algún momento algún episodio de trocanteritis, ya sea o por bursitis o por alguna otra causa como más adelante vamos a ver. Se puede presentar de manera unilateral o bilateral, es decir, de un lado o de los dos lados. Se presenta en adultos de cualquier edad, pero principalmente se presenta desde en adultos o en personas mayores de 40 a 50 años de edad. Sobre todo se describe que este tipo de patología es predominantemente visto en mujeres, precisamente porque a esa edad ocurren todos aquellos cambios hormonales debido a la menopausia, alterando un poco el tejido conectivo de los tejidos, haciendo que estos se hagan más friables y más susceptibles a ser inflamados o a sufrir de fricciones o de procesos mecánicos patológicos. Es importante además saber que es una patología predominantemente en personas obesas, precisamente porque está alterada toda la biomecánica de la articulación como tal. Y en el caso de los deportistas de alto impacto, se ve preferiblemente en los pacientes que realicen una actividad que incluyan mucho la separación de las piernas, la rotación de las piernas, como en el caso de los maratonistas, ciclistas, y en el caso también de los porteros de fútbol, cuando estos caen de lado y se dan traumatismo directo a nivel de los bolsillos de la cadera, ¿no? Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, es importante que el paciente recuerde que la trocanteritis puede ser multifactorial. Están las trocanteritis infecciosas. Las trocanteritis infecciosas son dadas precisamente o principalmente se ven en todos aquellos pacientes inmunosuprimidos, como en el caso del VIH en estadio SIDA, cuando estos pacientes son colonizados por múltiples microorganismos. El microorganismo de elección que afecta principalmente las bursas son los microorganismos de la tuberculosis. También pacientes encamados que tengan escaras, ¿ok? Producen infecciones a nivel de la bursa por continuidad y están también las afecciones inflamatorias que producen algias a nivel de nuestras caderas. Entre estas afecciones inflamatorias les puedo mencionar algunas enfermedades sistémicas como por ejemplo la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune que no solamente afecta a las diferentes articulaciones sino también a las partes blandas donde están incluidas las bursas, no solamente las bursas trocantéricas, sino también las bursas que tenemos alrededor de todo nuestro cuerpo. Están también las causas traumáticas, que es prácticamente de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Dentro de estas causas traumáticas están las causas de traumatismos agudos, que son dadas por caídas, traumatismos directos, deportes de alto impacto.
como ya lo vimos anteriormente, deportistas, los porteros de fútbol, y las causas mecánicas. Estas causas mecánicas producen aumento de la fricción a nivel del tensor de la fascia lata que pasa por encima de la bursa, la apiñona y hace que esta bursa se inflame, ¿no? ¿Qué pacientes están expuestos a sufrir de trochanteritis? Como bien lo dije anteriormente, esta es una patología que es multifactorial. Hay pacientes que pueden tener un factor o dos factores, dentro de los cuales los más importantes, como bien lo dije anteriormente, pacientes que son obesos, principalmente mujeres en etapa menopáusica por todos los cambios hormonales que se dan en ese tipo de pacientes. Pacientes que de alguna u otra manera tienen dismetría en miembros inferiores, dismetrías congénitas por rotoescoliosis congénita, curvaturas anormales de la columna para los pacientes, para que me entiendan los pacientes, pacientes que hayan nacido con enfermedades o anomalías congénitas a nivel de la rodilla, por ejemplo, valgo y varo de rodilla, que de alguna u otra manera hagan que una pierna sea más larga que la otra. Pacientes que sufran de artrosis severa de rodilla, artrosis severa de columna, pacientes con discoartrosis a nivel de los discos de la columna lumbar, pacientes con fibromialgia, pacientes que hayan sido sometidos a operaciones previas tanto de la cadera como de la columna como de la rodilla. Son también pacientes que probablemente sufran en algún momento de trochanteritis, ¿no? No sé si en tu consulta, ¿cuál es la causa con la cual te lleguen más frecuentes los pacientes de trochanteritis? Bueno, por causas, generalmente son causas mecánicas, lo que consigo yo a nivel de los pacientes que me llegan a la consulta, más que traumáticas, porque generalmente cuando el paciente sufre de una trochanteritis, el gordo de los pacientes, el grueso, siempre tiene mucho tiempo tras el tratamiento y tras descubrir las causas. Como has dicho hace un momento, no es fácil el diagnóstico porque está infravalorada la patología. La patología tendinosa en sí está infravalorada y cuesta tanto al paciente como a muchos de los especialistas o médicos les cuesta llegar a ese diagnóstico. Y sobre todo, bueno, también llegar al mejor tratamiento, ¿no? Por eso, en los síntomas lo que refiere el paciente, en primera instancia, cuando llega a la consulta, son 5 síntomas básicos. El primero, que es el dolor, que refiere en los laterales de las caderas, donde se encuentran los bolsillos, para ponerlo de una manera gráfica, donde están los bolsillos de los pantalones, por ejemplo, que también se conoce como las cartucheras, y ese es el síntoma principal. Existen múltiples patologías que engloban este tipo de síntomas, pero este es característico, al igual que el dolor, el nocturno, el que cuando estás acostado, durmiendo en la noche, tumbado del medio lado, sobre el lado que te duele, esto te puede generar muchas molestias, incluso despertarte en las noches y generar, como he dicho, este dolor que incluso te puede causar insomnio y, bueno, unas malas noches. También otro síntoma que refiere con muchísima frecuencia el paciente es el dolor a nivel de las caderas, los trocánteres, cuando se suben las escaleras, sobre todo al subir. Al bajar no se refiere tanto, sino al subir, porque por la biomecánica y la función anatómica es cuando se activan todos estos complejos musculares. Igual que cuando se está mucho tiempo sentado, o sea, en una silla, en un banco, en un sofá bajo, y el paciente se incorpora, durante los primeros 3 o 4 pasos, siempre te refiere que presenta el dolor característico y específico a nivel de los trocánteres. Y un par de síntomas más que son menos frecuentes, pero que el paciente incluso tampoco lo toma mucho en cuenta, es el resalte. Un resalte es un chasquido o un resalte que se nota a nivel del lateral de la cadera, que incluso a veces puede ser hasta, o sea, no doler. Igual que la cojera. Entonces el paciente no le da tanta importancia porque la cojera en sí a veces es involuntaria. El paciente ni siquiera se da cuenta que presenta la cojera y quizás un familiar o un amigo es que
te comento, mira, ¿por qué andas con esta cojera? Y ya esto es uno de los síntomas que nos hace saber, ¿no? Englobar que estamos sufriendo de los trocantes. Y esto, básicamente, el por qué duelen es por lo que estabas comentando, porque Sí, la región trocantérica es un área de tránsito, como una autovía, una autopista, donde pasan muchas estructuras musculares, tendinosas, se encuentran las bursas, que también has mencionado, y sobre todo, aparte de las causas que has nombrado, también una causa importante, y por eso que te digo que en mi consulta lo que me llegan son pacientes con problemas mecánicos, es porque las caderas, yo siempre lo ilustro a los pacientes, que las caderas son como unos pilares principales, como las columnas principales que nos sostienen el cuerpo, ¿no? Es donde confluyen las fuerzas de carga, del peso del paciente, la gravedad, y estas fuerzas trabajan de una manera dinámica a través de los tendones, tanto el glúteo medio como el tensor de la fascia lata, que convergen allí, y estas fuerzas, si existen problemas mecánicos, como lo comentaste hace un momento, las dismetrías o los desbalances o problemas estructurales, escoliosis, que son desviaciones a nivel de la columna, esto hace que las caderas y estas gomas o músculos que mantienen, que le dan la función a la cadera, se sobrecarguen y trabajen de más. exacto. Por eso siempre pongo como ejemplo la Torre Pisa, que todos sabemos que la Torre Pisa está inclinada, y si nos visualizamos que las caderas son como estas estructuras, evidentemente hay el lateral, en este caso en la foto, que es el lateral izquierdo del edificio. Esas columnas están generando muchísimas más presiones, por compresión, por la gravedad, por lo que sea, lo mismo que ocurre en las caderas, y por eso la sobrecarga. Además de esto, las inflamatorias que ya has dicho, las lesiones tendinosas, y bueno, y están incluidas en estas que también no se desconoce totalmente, las causas metabólicas, vasculares, nutricionales y bueno, de endocrino. Endocrinológicas. Por eso, mujeres sobre los 40 años que están cursando o comienzan con el proceso de la menopausia, se nota mucho más el proceso de la trocanteritis, porque hay esta alteración metabólica y endocrina, hace que los tendones sean más laxos y que tengan mayor predisposición a presentar estas inflamaciones, ¿no? A nivel de la trocanteritis. Eso por ese punto. Una vez que se diagnostica, que el paciente ya llega a la consulta diciéndote estos síntomas que te comenté antes, el dolor lateral, al subir las escaleras, en la silla, por ejemplo, hay que saber y estructurar un plan para, a pesar de que el diagnóstico es clínico con el interrogatorio y con lo que el paciente te va diciendo, también existen unas pruebas que son muy importantes que tampoco se toman en cuenta, que es el realizar unas analíticas, unas pruebas sanguíneas para evaluar justamente lo que he comentado, alteraciones tanto nutricionales como de los complejos vitamínicos importantes, como a nivel endocrino, donde hay valores específicos que nos pueden hablar o nos pueden orientar a que esta alteración conlleva a la trocanteritis, o por lo menos está añadiendo un plus a esta patología. Y como comenté anteriormente, el grueso de las trocanteritis son problemas mecánicos por desbalance. Hacer una radiografía, una proyección especial en bipedestación y con carga a nivel de la pelvis es súper importante, porque podemos ver si existen estos desbalances, ya sean estructurales o dismetrías, ya sean congénitas o que hayan sido del desarrollo o postraumáticas también. Y con ello también confirmarlo con alguna prueba, una ecografía, sobre todo cuando son los casos agudos, recientes, o una resonancia magnética, de acuerdo a la cronificación la cronicidad de la patología, ¿no? Porque la resonancia es el gold standard de este tipo de enfermedad, de síndrome, y es donde podemos mirar la estructura anatómica, ya sean los tendones, las bursas, el trocánter en sí, porque existen patologías óseas, bueno, que se van formando luego, como en la imagen, que se ve una calcificación donde está la flecha, que nos van orientando en función de qué tipo de patología y cuáles son las consecuencias que se han derivado. Existen un par de pruebas también adicionales, como lo son las pruebas funcionales dinámicas, que son análisis
dinámicos, en donde el paciente camina sobre una plataforma y se va registrando de una manera computarizada cómo es esa carga, cómo está el apoyo, tanto del pie y cómo es y toda la estructura de las extremidades inferiores, que esto nos puede dar información importante y valiosa para en el momento de llegar al diagnóstico. Y lo que se refiere al IDO-test, que esto lo hablaremos también a continuación, el IDO-test es una prueba que es diagnóstica porque se trata de la infiltración de antiinflamatorios guiados por eco en los sitios que se encuentran inflamados. En este caso, como comentas, las bursas o las bursitis, si están inflamadas y colocamos esto, nos ayuda a diagnosticar el problema de la bursitis en sí y también nos ayuda, es una prueba que tiene una utilidad terapéutica porque aliviaría también El dolor. el dolor a nivel de las caderas, exactamente, o de las bursitis o donde se haga esta Sí. infiltración. Y por ello existen, en función de los síntomas, que es lo más importante que yo quiero llevar o transmitir, es que en función de las causas y los síntomas que presenta el paciente, es que hay que ser muy específico para el mejor tratamiento y el tratamiento más correcto, porque existe una serie de tratamientos que se deben seguir, correlacionar de manera progresiva para poder tratar de la mejor manera Sí, yo creo que antes de continuar con lo del tratamiento, para hacer un paneo que ayude a las personas que se acaban de conectar. Hola Minerva, ¿cómo estás? Yo sé que te importaba mucho esta conferencia. Es importante que el paciente se lleve de aquí que los dolores o las algias a nivel de la cadera son dadas por múltiples causas, ¿no? Es una patología multifactorial, como tú lo mencionaste y como yo lo mencioné al principio. Dentro de las causas más importantes están las causas, bueno, ya las mencioné, las que menos se ven, que son las causas infecciosas e inflamatorias. Y dentro de las causas inflamatorias están las causas, como estamos haciendo hincapié, las causas mecánicas, que aumentan la fricción entre las diferentes estructuras de esa articulación. La causa más importante y la que más incidencia da dolor de cadera, obviamente, es la bursitis, que es una estructura que se interpone entre la fascia lata y los tendones del glúteo mayor y hace que ella se inflame. Y al tener, obviamente, líquido, hay mayor producción de líquido a nivel de esa bursa inflamada y produce dolor. Ahora, no solamente eso produce dolor, pueden haber, como tú bien lo comentaste, alteraciones, dismetrías a nivel de lo que es los miembros inferiores de la misma columna, porque al final de cuentas la articulación de la cadera es una articulación que acepta las inserciones musculares de los músculos que estabilizan nuestra marcha. Si, por ejemplo, el paciente tiene una rotoescoliosis y hace que esa rotoescoliosis hace que el paciente tenga un miembro más largo que el otro, como bien lo mencionaste anteriormente con el ejemplo de la Torre Pisa, las fuerzas van a converger más de la cadera afectada que la cadera que no esté afectada. Ese paciente de cajón va a tener un episodio o va a tener una trocanteritis crónica, ¿no? Si el paciente tiene pie plano, tiene alteraciones a nivel de las rodillas, alteraciones, artrosis a nivel de la misma articulación de la cadera, pues va a tener episodios continuos, agudos, y que se va a hacer de agudo subagudo a crónico. Que no solamente van a traer como consecuencia el aumento de volumen de la bursa, sino incluso desinserciones musculares, ¿no? Igual como pasa con la fascia plantar. En un principio se inflama el tendón que está tenso, se inflama, hay una itis, una inflamación, y después ocurre una osis, que es que el tendón en su área insercional se despega y se comienza a romper. Cuando eso pasa, el cuerpo dice, yo no me puedo quedar sin esta inserción muscular. Manda células de calcio y calcifica esa ruptura, y es cuando se producen los osteofitos. Pongo el ejemplo del espolón calcáneo, por ejemplo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si vemos la imagen, allí vamos a poner la imagen de la rayos X.
Fíjese la flecha, esto que ven aquí es un osteofito. Probablemente haya habido allí una ruptura insercional de uno de los tendones dentro de los más importantes que llegan al trocánter, el glúteo medio. Probablemente este paciente haya tenido alguna dismetría de miembros inferiores, haya sufrido de algún traumatismo que haya causado su ruptura. El cuerpo mandó células de calcio y lo calcificó. En ese paciente, obvio que va a haber dolor porque ya es un trocánter totalmente alterado en su configuración anatómica y va a haber más fricción entre la bursa y las diferentes estructuras que pasan por encima de la bursa, como lo es la fascia lata y el tendón del glúteo mayor, ¿no? Entonces, el tratamiento de las trocanteritis, una vez que nos hemos paseado por todas las causas habidas y por haber, y las muchas que no hemos mencionado por cuestión de tiempo, va a depender del paciente. El tratamiento tiene que ser totalmente individualizado. Si usted va al gimnasio, usted no puede hacer todos los ejercicios que hacen todas las personas. Los ejercicios van a ir dirigidos en dependencia si usted es obeso, si usted es musculoso, si usted es delgado, ¿no? Y aquí, al igual que en todas las patologías, ocurre lo mismo. El tratamiento debe ser individualizado y tiene siempre que ser de menos a más. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene una trocanteritis ya diagnosticada, una trocanteritis infecciosa, porque es un paciente obviamente con VIH, el paciente con VIH, o en este caso estadio SIDA, que ya está complicado con una tuberculosis y tiene infección hematógena de la bursa, es un paciente que tiene que controlarse su enfermedad de base y llevar un tratamiento de antibiótico-terapia para reducir la inflamación, o pacientes que hayan sufrido traumatismos abiertos a nivel de la cara lateral del muslo o infiltraciones previas que tienen complicaciones infecciosas, pues en dependencia de las condiciones de ese paciente es que se va a decidir el tratamiento. Si el paciente obviamente es obeso, el paciente va a tener que ser redirigido por nosotros a terapia nutricional con un especialista en nutrición y dietética. En líneas generales, lo primero que se hace con un paciente que tiene una trocanteritis no complicada es mandar crioterapia, es decir, la colocación de hielo local alternado con calor. Como bien lo dije anteriormente, importantísimo en los pacientes obesos, que son en la mayoría los que sufren de trocanteritis, mandarlos a dieta, a una terapia nutricional. Y aquí hago hincapié en eso. No es hacer dieta, dejar de comer. Es hacer dieta, es comer y comer sano. Cuando las personas hacemos dieta, esas dietas locas, lo que hacemos es bajar de peso a expensa de músculo. Y a usted bajar de peso a expensa de músculo inestabiliza todas las articulaciones. Los músculos se hacen más friables a la ruptura. Y si ya de por sí hay un factor de dismetría donde esté aumentada la fricción y la biomecánica de esa articulación, es probablemente un músculo que vaya a sufrir más que en un paciente que tenga una buena masa muscular. También incluimos dentro de los tratamientos la rehabilitación y fisiatría para fortalecer y tonificar las masas musculares que lleguen en las adyacencias a esa articulación para contrarrestar un poquito la inflamación, ya sea de la bursa o de la causa como tal que esté produciendo la trocanteritis. Obviamente la indicación de AINES, analgésico antiinflamatorio, siempre y cuando no se utilicen terapias infiltrativas, como ya las voy a mencionar, que bloqueen el proceso inflamatorio que es satisfactorio y que buscamos se dé para que haya un proceso degenerativo. Más adelante lo voy a explicar. Una vez que el paciente es tratado con esta batería de tratamientos que se hace una vez que el paciente llega inicialmente, si el paciente no mejora, se le da de opción a los pacientes que se le realicen terapias alternativas. Dentro de las terapias alternativas están las infiltraciones. Aquí más o menos lo podemos observar.
Una de las más utilizadas es la terapia infiltrativa con esteroides, con corticosteroides. Es una de las terapias de elección, ya que el esteroide desinflama los tejidos en los cuales él es infiltrado. Uno de los problemas del esteroide, de las complicaciones, es que el esteroide siempre, no solamente en calcáneo, sino en cualquier sitio donde se coloque, siempre tiene que ser ecoguiado, sobre todo si es infiltrado en una articulación donde hayan inserciones musculares. Se describen desinserciones, ruptura de las inserciones musculares cuando el esteroide es colocado a lo loco, sin una guía, porque el esteroide no puede caer en la inserción muscular. Se despega la inserción muscular y en este caso estaremos produciendo otra causa de algia a nivel pertrocantérico. Está también la terapia infiltrativa con ácido hialurónico que está en desuso, pero la quiero mencionar en este momento porque en los países de bajos recursos todavía se llevan a cabo. El ácido hialurónico es un compuesto endógeno, pero desde el punto de vista farmacológico actualmente hay productos de alto peso molecular para que no se reabsorba tan rápido. En principio es un compuesto que favorece la migración celular y hace que los tejidos estén un poquito más hidratados, ¿no? La terapia de elección hoy en día, y es la que más me encanta, una de las que más me encanta, es el plasma rico en plaquetas. Pueden ver un video en mi canal de qué es más o menos la terapia infiltrativa con plasma rico en plaquetas. Es una técnica infiltrativa con material autólogo, es decir, propio del paciente, económico, ¿ok? Estimula la regeneración y división celular una vez que es infiltrada en el lugar. Bueno, no sé qué ha pasado con Rismari. Yo continúo mientras ella reaparece. La terapia bueno, estamos hablando de las terapias infiltrativas. Como comenté, la infiltración, tanto de lo que vendría siendo los corticosteroides, como lo que vendría siendo el ácido hialurónico, que está en desuso porque, bueno, son menos los beneficios que la misma colocación de la infiltración, y la infiltración de plasma rico en plaquetas, que es el tratamiento de elección cuando son procesos, bueno, de manera crónica, mediano o largo plazo, que se usa como componente, un aporte biológico autólogo propio, donde se extraen los productos de antiinflamatorios o los elementos que generan antiinflamación o ejercen ese efecto de antiinflamatorio del mismo organismo y se llevan a través de la infiltración guiado por eco a los sitios donde requiere la colocación del mismo. Que necesito saber si me están escuchando bien. ¿Sí? Vale. Entonces, continuando con la segunda fase del tratamiento, que se pudiese tomar en cuenta en pro de los beneficios, es el uso de la magnetoterapia. La magnetoterapia es un elemento de la rehabilitación que ayuda a generar y estimular, como la mayoría de las técnicas de tratamiento que se usan, es para incentivar y motivar que el tejido, que los mismos tejidos produzcan los elementos, formen para la cicatrización y regenerar los tejidos, tal cual. Si ven la pantalla, Gabriel. Sí. Y ahora es que disculpe, es que tuve un fallo técnico. Yo sigo hablando. Al igual que las ondas de choque, la magnetoterapia aumenta la vasodilatación de las zonas, como lo comenta, y favorecen tanto a la regeneración tisular como a los procesos antiinflamatorios en el segmento que se han usado y se han colocado. Esto como tratamientos en general. Y como última instancia, que es lo que queremos, o la misión, yo creo, de la charla, es intentar llegar a esta fase de quirúrgica, ¿no? De tratamiento quirúrgico, y es... Intentar evitar que el paciente llegue a esta fase quirúrgica. Sí, que esa es la idea. Claro, al conocer las causas que la originan, entonces poder evitar llegar a esto.
Existen Sí, la idea de todo esto es que darle las herramientas al paciente para que sepa por qué se producen los dolores de cadera y que el paciente de una u otra manera sepa qué hacer y qué no hacer con su dolor. No vale ir al médico y que se tome un AINES, cualquier antiinflamatorio. Si el paciente tiene una dismetría a nivel de los miembros inferiores, ya sabe el paciente de que si no se corrige la dismetría en miembros inferiores no va a mejorar su dolor. A pesar de que se le mande hasta morfina, ese paciente no va a mejorar su dolor. Por supuesto, por supuesto. Entonces, pero a manera de grandes rasgos, hay que conocer que el tratamiento quirúrgico se basa en estas 5 técnicas, perdón, 6 técnicas, que es la rombectomía, que es un pequeño corte a nivel de la fascia lata, que es el sitio donde mayor fricción tiene esta banda tendinosa, ¿no? Que viene desde la cadera, desde la pelvis, de la cresta ilíaca, hasta las rodillas, de los laterales, y se genera esta pequeña abertura, ¿no? Una ventana en la fascia. Y también todo esto es quirúrgico, se puede hacer mediante abordajes mínimamente invasivos o endoscópicos, como de manera abierta, dependiendo de cada caso, ¿no? Esto de manera individualizada. Igual la bursectomía, como el nombre lo dice, es eliminar o limpiar esta bursa que está inflamada. Se pueden hacer técnicas de osteoplastia trocantéricas, que es como limar al hueso, hacer fresar este hueso para si tienen estas calcificaciones o irregularidades que van a generar aumento de la fricción y del roce en la estructura hipertrocantérica, también se eliminan. Y en los casos más avanzados, donde hay lesiones tendinosas, ya sean parciales, ya sean completas, o incluso que haya atrofia muscular, existen estas 3 técnicas, que son las reparaciones tendinosas con colocación de anclajes, técnicas de aumentación tendinosa donde son injertos, ya sean autólogos o heterólogos, que se colocan como un símil del tendón en los casos en que hay una ruptura masiva, y las plastias musculares, que son transferencias, en donde se usan, las transferencias son técnicas quirúrgicas donde se usa un músculo en particular para que haga de función a este otro que por atrofia o por déficit no puede realizar su acción o su función principal. En este caso, cuando son lesiones del glúteo medio, que el glúteo medio es el principal tendón de la cadera, el que da el balance a la cadera. Cuando existe esa ruptura, se usa el glúteo mayor o un flap, un tercio del glúteo mayor, y se hace la transferencia al trocánter mayor con inserciones musculares con inserciones al hueso, para que este cicatrice y lentamente y progresivamente a la larga pueda hacer la función que el glúteo ya dejó de hacer por las rupturas que ha tenido. Exacto. Entonces, yo, a manera de concluir, y disculpa, y después te doy la palabra, Riz, yo lo que quiero llevar y es que yo creo que principalmente hay que conocer cuáles son los síntomas verdaderos, cuáles son las causas, y que está muy infravalorado, de verdad. Hay muchos especialistas, incluso muchos pacientes que no dan con su diagnóstico porque no saben, no se los dan, porque tampoco saben de que hay muchas causas mecánicas, mucho más que las inflamatorias o las traumáticas, que están de la mano de la trochanteritis. Entonces, lo importante es descubrir la causa, el origen, para llevar un mejor tratamiento. Hay pacientes que han llegado a mi consulta de 2 años con un dolor crónico en las caderas, de 2 años, y nadie ha podido después de hacer todos los tipos de técnicas de tratamiento y tal, y que, bueno, que no lo comentamos, que también es importante, una de los tratamientos, una vez que se hacen los estudios por lo menos funcionales de la biomecánica funcional de la cadera, el uso a veces de una simple plantilla para corregir Sí. esa dismetría es únicamente lo que se necesita el paciente para corregir el dolor. Claro, evidentemente es algo, se va a recuperar no de un día a otro, no es un proceso que hay que ir llevando, porque el cuerpo se ha adaptado a una forma o una marcha antálgica, una marcha distinta por esa dismetría o esas displasias también que existen a nivel de la cadera, tanto en el acetábulo como en el fémur. Entonces lo importante es llegar al origen para poderlo tratar de la mejor manera. Igual que si llega al tratamiento quirúrgico, de nada sirve hacer un tratamiento quirúrgico si continuamos aún con los desbalances o las dismetrías que van a producir
que no trabaje de la manera más adecuada la cadera y que esto vaya a revertirse en función de a mediano y largo plazo. Entonces la idea es esa y yo creo que ese es el objetivo principal. Aparte, bueno, porque es mucha Sí, información. yo creo que los pacientes tienen que saber que las caderas son de por sí una estructura bastante compleja porque, como bien lo dijimos, llegan las inserciones musculares nada más y nada menos de los músculos que mantienen la marcha estable, ¿no? Y por ser una estructura compleja donde llegan tantos tendones, pasan tantos músculos y hay tantas estructuras blandas, es muy difícil muchas veces determinar por qué duele. ¿Ok? Pero hay que hacerlo, porque si usted va al médico y solamente le manda una INES, usted va a tener una trocanteritis crónica casi de por vida. Y no solamente eso, sino que esa trocanteritis puede ser que se complique con una desinserción, un tremendo osteofito a nivel del trocánter por desinserción o ruptura de la inserción muscular de uno de los glúteos y que va a cambiar a la vez toda la estructura anatómica de ese trocánter y que se va a añadir a ese dolor, ¿no? Va a ser un dolor ya no de una etiología, sino de varias etiologías. Si usted va al médico, tiene que ser estudiado definitivamente, tiene que ser evaluado por un médico especialista. De aquí la importancia de este tipo de charlas para darles a ustedes todas las herramientas para que así sepan qué hacer y qué no hacer con sus diferentes patologías. Hay una pregunta, si tienen preguntas, pueden levantar la mano y si quieren interactuar con nosotros, habilitamos la cámara y el audio, o si no, hacen unas preguntas por el chat y nosotros las respondemos. Mira, Hay una pregunta que está haciendo una colega, la doctora Loren Lai, que dice, ¿qué opinión o experiencia tienen con el uso de ozonoterapia infiltrativa en el manejo de la trocanteritis? Bueno, la ozonoterapia, el ozono para empezar es nocivo para la salud. ¿Ok? El ozono es O3 y es nocivo para la salud. Ahora, el ozono médico que está compuesto por 95% oxígeno y 5% ozono, es el que se utiliza para el tratamiento incluso como relajante muscular, antiinflamatorio, analgésico. Ahora, ¿qué pasa? Ya de por sí, colocar ozono en la rodilla, que lo he hecho, tiene que ser con concentraciones muy bajas porque la membrana sinovial de las articulaciones es un tejido muy friable y podemos romper la membrana sinovial. Ahora, mucho más delicado es colocar en una bursa. Si se hace, tiene que ser primero ecoguiado, ¿ok? Tiene que colocarse el traductor y saber que precisamente llevamos el ozono allí. Y segundo, tiene que ser con concentraciones muy bajas. Tenemos que manejar las concentraciones porque podemos romper de por sí la bursa. Y bueno, la bursa, como lo sabe, es una estructura que se interpone precisamente para amortiguar. Dejar un paciente sin bursa es crearle otro problema más adelante, ¿no? En el momento mejorará, pero más adelante un paciente sin bursa es un paciente que se queda sin amortiguación para el paso de los tendones que por allí pasan, ¿no? No sé si tú tienes experiencia con la ozonoterapia en bursa. no, la verdad que De nunca hecho, he hecho. usted coloca la máquina de ozonoterapia, ¿ok? Y trata de inflar una bomba y la bomba se explota, o sea, se desintegra el plástico, porque el ozono, a pesar de que es ozono médico, es delicado, o sea, a nivel articular, ya a nivel articular es delicado. Sí. Mariela, ¿es recomendable la cámara hiperbárica? ¿Qué dices tú? De la cámara hiperbárica. La cámara Sí. hiperbárica tiene muchas utilidades, ¿no? En general, la visión que se debe tener para el tratamiento de la astrocanteritis es que los tejidos tengan ¿cómo se llama? La propiedad de volver a regenerarse mediante las mismas características anatómicas o Exacto. celulares, ¿no? Esto ya sea con la cámara hiperbárica, ya sea con las infiltraciones con corticosteroides. Existe un tipo de terapia también que se llama la proloterapia, que es una técnica donde se causa como un estrés a los tejidos
para que este estrés, que bueno, que el cuerpo lo percibe como un estrés del medio, trabaje y consiga una manera de cicatrizar y de generar un proceso antiinflamatorio, como cuando nos damos un golpe. Es como, Igual como se aplica cuando se utiliza el plasma rico en plaquetas. tal cual, es que es Igual. el principio. La proloterapia puede ser con productos biológicos, como el plasma rico en plaquetas, que es autólogo, que se extrae de la sangre, o con productos que no son biológicos, que son, por ejemplo, la dextrosa, que es una solución básicamente dextrosa, que es un azúcar, y se coloca allí como para hiperdilatar las células y que éstas regeneren y hagan un proceso inflamatorio. Lo mismo ocurre con la cámara hiperbárica, que lo que ayuda es elevar las presiones de oxígeno a nivel de los tejidos para que ellos hagan una respuesta antiinflamatoria Exacto. a ese estrés que se percibe así en el sitio donde se está. Lo que hace la cámara hiperbárica, para quienes no saben qué es una cámara hiperbárica, es un aparato donde se introduce el paciente y hay concentraciones de oxígeno, es oxígeno puro, como más o menos, ¿no? ¿Qué hace este oxígeno? El paciente lo respira y hace que la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno. Al tener menos afinidad por el oxígeno, la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos, hay más oxígeno en los tejidos y obviamente hay un proceso mayor de regeneración y de vascularización. ¿Mm? Sí, Es más o menos lo que hace la cámara hiperbárica. Sí, sí, sí. Por eso Yo creo que todas estas técnicas, y disculpa que te interrumpa, todas estas técnicas que no son invasivas y que manejan oxígeno puro, y esas cosas yo creo que son muy buenas, pero siempre, como tú lo dijiste anteriormente, siempre se tienen que corregir la causa base que esté produciendo el dolor, ¿no? No hacemos nada colocándole plasma rico en plaqueta, mandándola a la cámara hiperbárica, a la magnetoterapia. Si el paciente tiene una dismetría a pie plano y no lo corregimos, no hacemos nada con eso. Claro, claro, claro. Por eso, incluso en las fases iniciales, en las agudas, sobre todo las que son traumáticas, el uso de antiinflamatorios por vía oral, no esteroideo, no es recomendable de manera inicial, por lo mismo que hemos venido hablando en esta última fase. ¿Por qué? Ahora te voy a hacer yo una pregunta, tú que manejas más que yo este tipo de pacientes. Te voy a colocar el ejemplo, un paciente X que tiene una rotoescoliosis idiopática, bueno, no idiopática, congénita de columna con doble curva, tanto dorsal como lumbar, ¿no? Que tenga obviamente una dismetría, ya esto es un grado severo de rotoescoliosis, tú te imaginas, ¿no? Y que tiene una dismetría. Esos pacientes ya adultos que la cirugía no se va a operar, ¿qué tratamientos le indicas tú? Para el tema de la dismetría. Ya en este tipo, no sé si me explico, pacientes que tienen rotoescoliosis congénita severa, adultos de 50, 60 años que nunca en su vida se operaron y que sufren de manera crónica trocanteritis. O sea, o sea, no podemos corregirle la rotoescoliosis a esos pacientes, ya tienen mucha edad para llevarlos a quirófano, ya es una columna totalmente estructurada, ya no se puede corregir la patología de base. Entonces, ¿qué tratamientos, o sea, ya sería un tratamiento de larga data, pero qué tratamientos le indicarías tú a ese paciente para que se realice aunque sea de vez en cuando? Mira, es que la rehabilitación o la gimnasia o el mantenimiento del tono muscular es lo más importante. Y lo que te comenté sobre el estudio de la marcha o de la biomecánica puede ayudar a corregir esa descompensación, porque no corregirá la escoliosis, pero sí puede compensar un poco esa sobrecarga que la escoliosis está generándole a las caderas indirectamente. Y eso a lo mejor con el uso de algunas plantillas, o incluso hay pacientes que se pueden hacer o se pueden plantear realizar una rombectomía, que es abrir la ventana de la fascia lata para eliminar esa fricción que ella tiene, porque ya sabemos que no vamos a corregir la causa principal, entonces generamos esa, quirúrgicamente, evidentemente, realizamos esa rombectomía, abrimos esa ventana en la zona donde hay mayor tensiones y podemos hacer una osteoplastia del fémur, del trocánter, perdón, y así eliminar y disminuir la fricción. No corregiremos la escoliosis de ninguna manera, pero sí vamos a evitar esa inflamación crónica
que esa inflamación crónica se produzca, por ejemplo. Ok. Bueno, no sé Eso si es los lo mismo, participantes tienen más preguntas. eso es lo mismo que ocurre, por ejemplo, perdona, en pacientes que tienen la artrosis a nivel de las caderas, por ejemplo. Son pacientes que una vez tú le mejoras o le haces un reemplazo articular, corrigen y mejoran también la trochanteritis o la inflamación de las bursas, la bursitis, o lo que haya tenido Sí. durante ese proceso crónico, porque recuperas la biomecánica, la anatomía normal y funcional de la articulación, evitando... Incluso en pacientes, y disculpa, incluso en pacientes que tienen lumbociatalgias, ¿ok? Claro, Son pacientes que generalmente generan un tipo de marcha patológica y ese tipo de marcha patológica aumenta la fricción, o sea, hay microtraumatismos a nivel de lo que son las estructuras que se encuentran en la cadera, entre ellas la bursa, y si no mejoramos esa lumbociatalgia, ya sea por contractura o por discopatía, el paciente va de cajón a hacer dolor petrocantérico, que se va a añadir a esa lumbociatalgia. sí, totalmente, totalmente. Igual que pacientes que han sido instrumentados quirúrgicamente y le han hecho alguna artrodesis lumbar, también estos sobrecarga o recae a nivel Exacto. de los trocánteres. Es que la idea principal es que las caderas tienen ese balance. Si una cadera está tirando más que la otra, evidentemente va a sobrecargarse. Entonces, Exactamente. es lo que hay que tratar. Lo que hay que tratar son esos desbalances mecánicos. Es lo que, y en conjunto con la tonificación muscular, porque la rehabilitación no es solamente poner fuerte los músculos, sino que es al conjunto muscular que ayuda, sobre todo al glúteo medio, que es el principal músculo, a tonificarlo mucho más para que él pueda descansar mientras Exacto. se va desinflamando la región. Y luego tonificamos la musculatura de nuevo. A menos que tenga Exactamente. adicionales del tendón, de la inserción del tendón o atrofia. Importante que también paciente se lleve de que una buena nutrición, o sea, estar en un buen peso, el peso adecuado, 1 kilo por encima de su peso ideal, ya es una tonelada de peso que cae encima de las articulaciones que soportan nuestro peso, ¿no? Entre ellas la rodilla, la cadera y los tobillos. Este tipo de patología, incluso la osteoartrosis degenerativa, se ve acelerada en los pacientes que principalmente tienen este tipo de enfermedad, que como lo dije, la obesidad y el sobrepeso no es una condición. La obesidad y el sobrepeso que ya le da la mano que es amigo de la obesidad, es una enfermedad que afecta no solamente el sistema respiratorio, cardiovascular, sino que es una enfermedad que afecta principalmente el sistema osteomuscular. Y es algo que nosotros vemos en nuestra consulta. Pacientes con dolor de cadera o dolor de rodilla que consultan buscando una alternativa y cuando se les dice que hay que rebajar, pues lo ve un poco difícil, ¿no? Y se nos quedan viendo así como que si estamos equivocados y realmente no es que estemos equivocados, es que la obesidad es una enfermedad que afecta, es multifactorial, las afecciones que causa la obesidad. Sí, al final es como un círculo vicioso. La persona Sí. que sufre de sobrepeso o obesidad va a generar mayores patologías. En este caso que hablamos de las caderas, la trochanteritis va a presentar mayor inflamación trochantérica y esto a su vez va a hacer que siga aumentando de peso porque no tiene la capacidad de bajar de peso, de hacer las dietas y por el dolor. Y es un círculo vicioso. Sí. Bueno, no sé si quienes están participando, que de antemano le doy las gracias, tienen alguna pregunta. Si quieren, levantan la mano, si quieren interactuar o hacer otras preguntas, si no, no sé si tú quieres decir algo más. Dentro de lo que estábamos hablando del tema de la dieta, también es importante porque existen muchos, por eso comentaba lo de hacer análisis de laboratorio, analíticas, porque existen muchos problemas vitamínicos de la vitamina C, D, la E, problemas con la creatinina, con la creatina, problemas con aminoácidos básicos que generan un desequilibrio celular importante que a su vez esto va sumando. Todas estas causas.
importante también, antes que se me olvide, que las pacientes menopáusicas entiendan que tienen que restituirse de manera hormonal una vez que cesa la llegada de la regla, ¿no? O sea, que obviamente que ya no hay liberación de hormonas femeninas. Cuando esto ocurre, hay que restituirla, porque si no se restituyen hay una descomposición, o sea, las alteraciones son progresivas a nivel de todos los tejidos blandos. El tejido obviamente se hace más laxo y más friable, va a sufrir más de los traumatismos y son tejidos que muy fácilmente se inflaman y se friccionan con todos los cambios de por sí metabólicos que hay en este tipo de pacientes. Es por eso que la mayoría de las patologías, incluso las osteoartrosis degenerativas, se ven en pacientes menopáusicas, donde hay esos cambios hormonales. La paciente tiene que tener en cuenta de que tiene que ir a una terapia de restitución hormonal para más o menos mantener el equilibrio hormonal y así que incluso la osteoporosis y todos los procesos degenerativos no es que desaparezcan, sino que se enlentezcan en el tiempo, ¿no? Sí, 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 que se ralenticen un poco. Es que por eso es que vemos tantas mujeres a partir de los 40 años que empiezan a sufrir de estas patologías. Sí. Importante. Bueno, lamentablemente las mujeres las tenemos, no ganamos en este punto, no ganamos. Ya. Pero se puede prevenir, o sea, se puede prevenir, existen tratamientos para prevenir y al igual que la gimnasia o el mantenerse deportivamente o atléticamente hablando, activo. Bueno. Bueno, yo creo que ya hemos culminado, no hay más preguntas. Le doy las gracias a quienes se interesaron por esta charla. Vamos a ver si esto termina de pasar. Ok, aquí están nuestras redes sociales, nos pueden seguir, guarden nuestras publicaciones y así nos animan un poquito a hacer este tipo de charlas que son sin fines de lucro. Yo creo que el único lucro es informar, educar y ayudar a todos nuestros pacientes, dándole un poquito los recursos para que el paciente sepa qué hacer y qué no hacer con su patología. Hay lamentablemente hay muchos colegas que no tienen la información adecuada o están desactualizados y tratan muy mal de entrada a nuestros pacientes y hacen que los pacientes sean pacientes con patologías crónicas. Llegan a nuestras manos ya cuando el tratamiento tiene que ser quirúrgico y no con tratamientos paliativos, ¿no? Para evitar precisamente que ese paciente pase por ese mal trato. Entonces, ahí están nuestras redes sociales. La mía es rijose82 en Instagram. Y la del doctor, creo que hay otra pregunta. Ya va. De Mariela. Sí, de Mariela. Bueno, felicitándonos. Muchas gracias, Mariela. Yo aprovecho también para comentar que en las redes, bueno, primero, que muchas gracias por estar aquí y que, bueno, que sea de ayuda, porque lo importante es eso, que sea de ayuda y que por lo menos orientar un poquito el camino que se tiene que seguir y, bueno, si pueden compartirlo para que más personas conozcan de lo que sufren y cómo se puede resolver. En las redes hay un regalo en la web que está aquí abajo de entendiendomiscaderas.com, se pueden encontrar allí en la página web. De todas maneras, en nuestras redes sociales va a estar publicada esta conferencia. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Les dejo un regalo aquí de último para quienes no... Es que está difícil la computadora. Esta bonita imagen de la isla donde yo vivo, que es la Isla del Hierro aquí en Canarias, España. No es una imagen que está modificada. Es así, la isla es así de bonita. Espero en algún momento para quienes conozco vengan y nos reencontremos en algún momento acá. Perfecto. Bueno, gracias. Chao. Chao, chao, gracias a todos. Gracias, Mariela. Saludos a todos. Hasta luego.